presento, mi nombre es Guido Lorenzo, soy licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de esta casa de estudios, así que imagínense que es un placer para mí estar siendo invitado por la Secretaría de Graduados, así que le quería agradecer en particular a Rubén Arena y a todo el equipo por brindarme la posibilidad de compartir algunas reflexiones con ustedes. Así que, como les digo, es mi formación de economista. Por ahí en este tipo de seminarios que estuve viendo son más específicos. Yo por ahí voy a hablar un poco más acerca de temas generales relacionados con la coyuntura que estamos viviendo, cómo la está viviendo el mundo. Y en Argentina una paradoja que me parece que es interesante, que parece que la historia, digamos, se está repitiendo, que es la misma historia de siempre, pero el mundo parece que es un mundo nuevo, ¿no? Así que, bueno, sobre ese punto quiero que conversemos un rato, pero quiero nuevamente agradecerle a Rubén y a todo el equipo por la invitación. Bueno, empecemos. Primero, algunas reflexiones iniciales, digamos, ¿no? Básicamente, lo que estamos viviendo es una crisis sanitaria en donde, por suerte, lo que nos estamos enfrentando es algo que es conocido, digamos, en cierto aspecto. No estamos frente a un virus informático ni nada por el estilo, sino que justamente es un problema que la sociedad y las sociedades tuvieron que atravesar a lo largo del tiempo. Lo que sorprende quizás para el caso argentino es que el remedio que estamos aplicando es un remedio medieval, y no solamente para el caso de Argentina, sino que después vamos a ver que para el resto del mundo también, pero que es algo que es la primera cuarentena se implementa en Ragusa, ciudad italiana, o Sicilia, que cuando enfrentó la peste negra justamente decidió esta misma solución ante la crisis. En términos de cuánto hemos avanzado como sociedad, ¿no? Me parece que esto es para pensar más que nada para el caso argentino, en donde la cuarentena quizás se está extendiendo un poco más de lo que se esperaba y más aún cuando se lo compara con otros países, pero de eso por ahí charlemos un poquito más adelante. Lo que quiero decir es, hay problemas que la sociedad todavía y las sociedades todavía a lo largo del tiempo, a pesar de haber pasado ya varios siglos, no estábamos pudiendo resolver. Y en el medio de todo esto, cuando a veces nos mareamos en discusiones coyunturales, bueno, estas cuestiones de fondo aparecen como cisnes negros, pero honestamente no son cisnes negros, son cosas que son recurrentes, así que hay que empezar a tenerlas un poco más en cuenta. Para empezar, digamos, me gustaría contar un poquito qué está pasando con la economía global. Estamos en una situación donde justamente cuando uno compara el PBI del primer trimestre del 2020, donde ya tenemos datos, contra el cuarto trimestre, lo que vemos es caída en casi todos los países. Excepto Chile, digamos, después tenemos caídas significativas, grandes, entre un trimestre y el otro. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, con China liderando encima esa caída porque le pegó justo, digamos, en el periodo temporal. Lo que quiero decir con esto es que básicamente vamos a un mundo, estamos asistiendo a una caída en el nivel de actividad, algo que no sucedía desde hace tiempo, desde la crisis subprime por lo menos, y desde la crisis ya ni siquiera de la petrolera, sino la que tendríamos que remontarnos a la crisis del 30 para encontrar algo similar. Más que nada por la sincronicidad que se está dando, en el sentido de todos los países en el mundo cayendo, y eso quiere decir que no es, digamos, un problema de un país, los efectos de contagio justamente en una economía más globalizada y un virus que afecta por igual a los distintos estados, la verdad que está haciendo estragos en la economía. Cuando uno ve lo que fue la tasa de desempleo, en Estados Unidos ya llegó a los 15 puntos, cuando en la crisis subprime había alcanzado apenas los 11 puntos porcentuales. Así que para que tengamos una idea de la magnitud, esto es justamente mucho más
relevante de lo que fue la crisis subprime. Y lo que se refiere a la caída de valor, porque esto conlleva destrucción de valor, uno podría pensar que el índice Dow Jones, algunos todavía en duda si ese valor es sostenible o no, pero ya se han perdido 72 billones de dólares solamente por la caída de activos financieros, en lo que podríamos decir que es un 10% de ese valor, entre un 10 y un 15%. Consecuencias de esto, la evolución del precio de los commodities, como uno puede ver, si analiza los últimos 10 años, está en franca caída, en donde esto empieza a preocupar porque es una marcada tendencia negativa justamente de los commodities que son productivos, es decir, de petróleo, cobre, aluminio. Cuando uno ve los commodities como soja, maíz, que tienen más que ver con lo que es alimentos, es donde también se manifiesta otro fenómeno, que es una caída quizás con menos volatilidad, pero una caída también del precio justamente de los alimentos, pero sin esta tendencia sobre el final a una caída excesiva. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el mundo empieza a demandar más alimentos y menos commodities productivos, es decir, es un mundo que está funcionando en modo subsistencia, podríamos decirle. Ahora, uno podría decir, bueno, esto beneficia a Argentina, sí, pero ok, vía el canal precios, ahora por otro lado el canal de una economía global más pequeña hace que justamente eso no sea virtuoso para el país, así que vía efectos cantidades es, es algo que en el total, digamos, no, de ninguna manera nos está beneficiando. El desplome del comercio internacional hacía años que no se veía esto, y años me refiero a que acá sí no hay series históricas para ir mucho más atrás, pero deberíamos ir a, justamente a la crisis del 30 más atrás para ver una caída del volumen del comercio mundial. La Organización Mundial del Comercio está previendo una caída que podría llegar a ser del 32% cuando uno lo evalúa contra la crisis subprime, por ejemplo, que fue la última gran crisis global, es una caída que la más que duplica, digamos. Así que sería volver a los niveles de comercio internacional que teníamos hace más de 10 años. Este dato debería preocupar en términos de, o estar reflejando básicamente lo que charlábamos antes acerca de la sincronicidad. Todo el mundo está parado, digamos. ¿Sí? Ese es el problema. Es un shock inesperado, es un shock atípico, es un shock que, como le decimos los economistas, es un shock de oferta, pero que también afectó a la demanda al mismo tiempo, porque el confinamiento te afecta a la capacidad de consumo, digamos. ¿Sí? Entonces uno empieza acá a tener factores que se empiezan a mezclar. O, visto de otra forma, es un shock de oferta que vía efectos multiplicadores se trasladó hacia la demanda. Como uno lo quiera ver, digo, es un shock que está contrayendo la oferta y la demanda al mismo tiempo. Globalmente simultáneo, como decíamos, que paraliza, y justamente cuando uno se fija en las revisiones de las proyecciones, hay algo interesante. Hace rato que no se veía una revisión de proyecciones de crecimiento mundial de esta magnitud. Si se fijan, la economía esperamos que caiga, a nivel global un 3%, o sea, casi 3 veces lo que cayó en la crisis subprime, cuando en realidad a inicios del año lo que estábamos esperando era que la economía crezca un 3,3%, o fines del año pasado. Estos son datos del Fondo Monetario. Esa corrección de 6,3 puntos porcentuales comparado con los 4,3 que se habían dado en la última gran crisis global nos muestra la magnitud de lo inesperado que era este shock. Y nos revela en parte un poco la medida de nuestra ignorancia acerca de nuestra capacidad de predecir. Por otro lado, las revisiones de proyección de crecimiento para 2020 han caído para todos los países, no solamente para el mundo. El mundo está acá, pero digamos, China reduce su crecimiento de 6% a 1,2%.
algo inédito en la historia reciente. Desde 1979 China no crece a una tasa tan baja. Y después tenemos países cayendo a tasas de dígitos muy altos que sí son comparables con crisis globales como las de 1930. La otra pregunta que me parece que nos tenemos que hacer es qué tipo de episodio estamos enfrentando. Porque a veces tenemos la ilusión de que esto es algo transitorio o que se reveló como transitorio y ahora parece suceder como un shock más permanente. Lejos de meterme en el campo de la epidemiología, me parece que también tenemos que empezar a pensar lo siguiente. Este es un estudio de la Universidad de Minnesota, en donde establece que los distintos o la duración de las distintas cuarentenas pueden llegar a tener distintos picos y valles, pueden llegar a tener picos en invierno, pueden llegar a ser de combustión lenta. ¿Qué quiero decir con esto? La idea esta de aplanar la curva, ok, perfecto, pero hay que tener en cuenta de que esto puede volver a replicarse en los años siguientes. Más que nada si no se consigue la vacuna o no se consigue un antídoto para justamente terminar de lleno con el virus. Así que de alguna u otra manera vamos a tener que empezar a aprender a convivir con este tipo de ola que se nos vino de frente. A nivel global, ¿cómo lucirían las recuperaciones? Acá es donde viene la discusión que nos gusta a veces a los economistas, y es decir, si va a tener una recuperación en forma de B corta, en forma de U, en forma de L, de pipa, a veces se le dice de forma Z, W, o si no va a haber recuperación. Yo en particular estoy más escéptico, digo, esto sería el escenario de recuperación de B corta, sería el escenario más virtuoso, sería un escenario en donde justamente todo el mundo se empieza a recuperar en forma simultánea. Cuando uno ve lo que estuvo sucediendo en China, por ejemplo, una vez ya superada la pandemia y atravesado el periodo de confinamiento, la economía no está respondiendo lo suficientemente rápido. Ahí hay dos visiones, una más optimista y una más pesimista. La visión más optimista tiene que ver con justamente que esto es un problema por un tema de asincrónico, podríamos decirle, y que justamente Estados Unidos y el foco de la epidemia fue migrando hacia Europa, luego Estados Unidos y ahora parece que viniendo a América Latina, pero quizás que en algún momento cuando salgamos todos de la recesión, gracias a los estímulos de política de los distintos países, podría llegar a haber una recuperación rápida y simultánea a nivel global. Viendo y reflexionando quizás más con el gráfico anterior, donde veíamos que cómo se expresan este tipo de cuarentenas, uno también podría esperar una forma de W. Esto es decir, que haya un rebote, pero que después tengamos que volver al confinamiento y que después, digamos, tenga que volver a encontrar nivel de economía. Por lo tanto, esto implicaría atravesar varios años con niveles de producción por debajo del potencial. Y las visiones más pesimistas son, digamos, una recuperación lenta, una recuperación que se alarga a lo largo del tiempo o directamente quedarse en una forma de L, es decir, que haya caído el producto potencial porque no hay que descartar el componente de shock de oferta que esto implica, que es decir, menos recursos, menos capital trabajando, menos trabajadores produciendo. ¿Por qué es importante empezar a pensar en esto? Bueno, porque las distintas respuestas de política económica tienen que empezar a pensar, me parece, cómo puede ser que sea la estrategia de salida en base a una hipótesis relacionada con esto. Para el caso de Argentina en particular, uno puede decir que tuvo la ventaja, haciendo un contrafactual de qué hubiera pasado si hubiera arrancado en Brasil, por ejemplo, la pandemia, me parece que hubiese sido algo muchísimo más grave. Nos dio 100 días de trasladarse desde Wuhan justamente a Europa para después llegar a Estados Unidos y ahora a América Latina, en el medio, perdón, con Oceanía.
Y esos 100 días nos dio tiempo justamente para tomar medidas. Ahora, la pandemia, que acá lo está un poco explicitado, no cambia, digamos, un estado, sino que lo muestra tal cual es. Es decir, no va a modificar cómo es el estado en términos de su eficiencia, pero sí nos va a mostrar justamente qué tipo de respuesta está dando. Y en este caso, en el caso de Argentina, una respuesta que por ahí empieza a preocupar, vamos a ver un poco más adelante. Tenemos ventajas y desventajas respecto a la región y respecto al resto del mundo. Argentina tiene muchas más camas por habitantes en la región, tiene más médicos, tiene una base de capital humano, una base científica en donde también hemos podido desarrollar los nuevos test de PCR rápido, pero también tiene un déficit para poder gastar. No podemos conseguir respiradores, no podemos conseguir o no podemos llegar a testear al mismo nivel o al nivel que nos gustaría justamente para tener un mapa un poco más claro acerca del alcance de la epidemia en el país. Por otro lado, somos uno de los países que más gasta en la región en salud. El gasto público en Argentina es del 5,7% del PBI, cuando en la región es del 4,2%. O sea que somos un país que gasta en salud. Después hay que ver, en términos de eficiencia, si eso alcanza y en términos de si hay que medirlo en términos del PBI o no. Desventajas que también tenemos o diferencias por ahí tenemos y nos llevan a consecuencias. Bueno, tenemos un Estado menos potente, un Estado que se ha vuelto grande, pero la verdad que con poca capacidad de controlar y proveer de los servicios justamente públicos que debería ofrecer el Estado. Esto obliga de alguna manera a ser más estricto con los métodos medievales que decíamos al principio, entonces responder con una cuarentena más estricta. Una sociedad, si se quiere, menos colectivista, eso también nos lleva a responder con una cuarentena menos estricta, en donde tenemos sectores donde podríamos decir que en los últimos años ha desaparecido la clase media y ha caído mucha gente en situación de pobreza. Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero esa situación de desigualdad ha dejado sectores vulnerables a los cuales hay que atender y a veces el Estado no puede llegar. Y no puede llegar porque también tenemos el problema de la informalidad. Más o menos entre un 30 y un 40% de la economía nuestra está en situación de informalidad. Y esa situación de informalidad hace que se dificulte el acceso o la promoción del Estado como mecanismo para atacar este shock que estamos sufriendo. Y la heterogeneidad demográfica también nosotros tenemos, a diferencia de otros países, podríamos, digamos, tener una cuarentena diferencial, tenemos una economía un poco más joven que en el resto del mundo. En relación a lo que comentábamos de cuánto tiempo tardó en llegar a Argentina y cómo estamos respondiendo, bueno, esto es justamente cómo es la variación del movimiento en zonas laborales en base a los mapas de Apple y de Google. Así que lo que somos nosotros acá somos la línea negra. ¿Sí? Lo que se puede ver es que comparado con otros países hemos caído fuerte y nos mantenemos por debajo, cuando en realidad el resto de los países ha caído quizás en forma pronunciada, Italia como poniéndolo en ejemplo extremo, pero ya empieza a repuntar. Argentina estamos teniendo una cuarentena que es de las más largas desde que se está registrando a nivel global. Si uno se fija, Wuhan, la ciudad donde empezó la crisis, tuvieron 76 días justamente de cuarentena. Lombardía, donde se expresa en Italia una mayor cantidad de muertos, apenas 67 días como la pena, digamos, un poco irónico. Y España, que también lo sufrió, 60 días, y en Argentina ya vamos 80 días hasta el 8 de junio, donde no sabemos si se va a seguir extendiendo y todo indica que sí, digamos. Entonces, la verdad que parece que la nuestra es la madre de todas las cuarentenas. Um,
Argentina tiene una desventaja que es el punto de partida, digo. El punto inicial que no sé, por el que llegamos, digamos, o con el que nos tenemos que enfrentar, es un punto inicial donde estamos con 9 años de estancamiento del PBI, con caída de PBI per cápita, con un déficit fiscal que estamos tratando de corregir, pero que viene de niveles elevados, en un resultado financiero, un resultado primario, pongámosle, que rondó los 4% 2015-2017 para ajustar en 2018 al 2,8% y en 2019 ya con el programa del Fondo Monetario plenamente activo llegamos a casi el equilibrio primario, pero aún con déficit financiero. Por otro lado, si no sobra nada desde lo fiscal, tampoco sobra nada desde lo monetario. Es decir, la inflación en el mundo ya no es un problema y nuestra inflación, ¿sí?, sigue siendo un tema preocupante, no solamente por la posibilidad de aceleración que pueda llegar a tener, sino también por el nivel del cual partimos, que es elevado, digamos, ¿sí? Y a mayor nivel de inflación, de lo que muestra de alguna forma la empiria es que a mayor nivel de inflación, menor es la probabilidad que baje en un periodo posterior. Um, Riesgo país de Argentina elevado por una cuestión lógica, estamos en medio de crisis de la deuda, pero digo, todo este set de variables nos dan la conformación de una economía que ya estaba jodida, digamos, que ya estaba complicada desde antes que empiece. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, estamos encima más con un gobierno que recién asume, es un gobierno que lleva apenas 6 meses de mandato, en donde todavía no vemos que hay margen como para hacer algún tipo de coalición con la oposición, porque la verdad que todavía no está repartido el tablero político como para hacer ese gran consenso que quizás nos gustaría hacer, que nos gustaría o que siempre nos hemos debido. Eso es un tema que me parece que va a decantar y que va a ser clave a lo largo de de la salida de la cuarentena cuando veamos para dónde va a encarar la economía y la política argentina. En términos de tratamientos económicos, cuando nos comparamos con el resto de los países, Argentina apenas está dando ayuda por 4,1 puntos por ciento del producto. Y eso es paquete de ayuda total, quiero decir, no es el costo fiscal, es costo fiscal más líneas de crédito subsidiadas, líneas de crédito del 0%, etc. En este sentido, uno podría decir quizás, bueno, es poco el C4,1%, pero la verdad es que el problema viene de antes, y es que Argentina justamente, decíamos, no tenía capacidad de hacer política anticíclica debido a la debilidad del déficit fiscal y la poca capacidad de acceder a los mercados de deuda internacional por el riesgo país que veíamos a niveles muy elevados. Si debe medirse en términos del PBI o no, acá hay discusiones, quizás en términos absolutos empiezan a ser más relevantes las comparaciones, pero de todas formas, aunque uno lo lleve esto a términos absolutos, fíjense que Argentina con una población, un PBI más bajo, gasta o está asistiendo, digamos, a esta crisis con menor magnitud que países como Brasil, Estados Unidos o mismo Japón. Es decir, que la capacidad de reacción de nuestro Estado parece como un poco lenta todavía, ¿no? Y eso es lo que de vuelta nos remite al tema de que la pandemia nos demuestra, digamos, un Estado tal cual es y no es que justamente lo está transformando, nos está demostrando la ineficiencia que hemos perdido justamente en el sector público. La respuesta está concentrada en asistencia social, empresas y provincias, en mi opinión, un poco mal distribuido, porque se podría haber hecho una asistencia a provincias un poco mayor, debido a que hay que tener en cuenta que acá va a haber una caída de los ingresos tributarios importantes, no solamente los que llegan por nación, sino que los ingresos justamente tributarios provinciales, por lo tanto,
los 120.000 millones, que representan apenas 0,4 del PBI, lucen insuficientes. 4,6% por ahora. El tema es ese, no sabemos cuánto más puede llegar a demandar. En términos de dinero, esto es 1,3 billones de pesos, o sea, el valor equivalente a lo que era justamente la base monetaria de diciembre del año pasado. Algo interesante para ver es cómo vamos a quedar una vez que pase esto en términos, por ejemplo, de crecimiento y distribución. Y acá me parece que hay algo preocupante que es algo que nos debería llamar a la reflexión. Argentina va a llegar con una caída de la actividad sumado en los últimos 3 años, con una caída del PIB per cápita del 18%. Esto es estimando que justamente el PBI agregado en el 2020 cae un 11% anual. El nivel que va a llevar al PBI per cápita nos lleva al año 97, 98, año máximo cíclico, digamos, de lo que fue el periodo de convertibilidad. Y si uno extendiese el gráfico hacia atrás, es el mismo nivel que tenía la Argentina en el año 74. Lo que quiero decir con esto básicamente es, bueno, si bien no hay que evaluar, digamos, un punto que es un mínimo contra un máximo que teníamos acá, o el año 74, por otro lado, lo que revela esto es que la caída que estamos sufriendo nos deja en un nivel muy bajo de actividad. Cuando uno ve las causas de ese nivel bajo de actividad, no las encuentra en la pandemia, sino que las encuentra un poco más atrás. Es este periodo que la Argentina no pudo o no supo resolver algunos problemas estructurales. Pero no deja de ser preocupante de todas formas el nivel de PBI al que va a quedar la Argentina, más aún cuando lo comparamos con la situación de la pobreza, una pobreza que esperamos que llegue al 45% en el 2020, cuando tenemos el mismo nivel de PBI que en el año 98, que es donde había una pobreza del 25%, o que en el año 74, que teníamos una pobreza de apenas 6%, de apenas del 6%. Así que estamos en una situación de una economía más chica, pero una economía más chica, más pobre y más desigual. Y más desigual y más endeudada también. Digo, esto como va a caer la actividad y la deuda no tiene una gran quita de capital, como parece ser la propuesta que se está llevando adelante, va a llegar casi a un PBI total de la deuda pública. Cuando uno ve la economía en su conjunto, puede ver que el déficit primario consolidado cuando ve nación y provincias, esperando una caída de la recaudación nacional de 1,7 puntos y un resultado primario de 5,4 con una caída de la recaudación provincial y un resultado de las provincias de 2 puntos, un PBI, un déficit, primario consolidado equivalente a 7,5 puntos del producto. Financiar esto, una vez que tenés el déficit, no tenés muchas fuentes más que la deuda o la emisión. La deuda, uno puede decir deuda doméstica o deuda a nivel internacional. Deuda externa, como sabemos, en pleno proceso de renegociación es inaccesible. Deuda doméstica, hay una preocupación, o por lo menos se me empieza a preocupar a mí, que es que el gobierno está tratando de construir una curva de pesos, llamémosle una curva de títulos en pesos, pero es una curva de títulos en pesos atada a inflación en un contexto en donde está cayendo la recaudación en términos reales, por lo tanto eso no es sostenible. Pero igualmente, abiertamente, el ministro de Economía hizo una presentación donde dijo que justamente se va a financiar todo esto con señoreaje. ¿Qué quiere decir señoreaje? Básicamente emisión monetaria directamente que va a pasar del Banco Central al Tesoro. ¿Es esto hiperinflacionario? Porque acá siempre surge la pregunta de, bueno, vamos a duplicar la base monetaria respecto a la del año anterior, o entre puntas, diciembre va a crecer 87%. Bueno, la ventaja quizás en esta situación es que uno podría decir
que el dinero circula a una velocidad más lenta. Al estar en una situación de confinamiento, el consumo cae, la actividad se deprime y el dinero justamente empieza a moverse menos rápido entre mano de mano, de mano en mano, y por lo tanto no creo que estemos cerca de un escenario de hiperinflación en el corto plazo. El problema acá es cómo vas a resolver esto en el mediano plazo, o mejor dicho, cómo vas a resolver esto en los próximos años. Principalmente por dos cuestiones, porque justamente va a haber que esterilizar parte de este exceso de pesos y eso implica subir la tasa de interés en un contexto de una economía que está cayendo, y porque también esta emisión monetaria responde a este resultado fiscal que está destinado justamente a reactivar la economía, una economía que, como vimos, va a estar muy deprimida. Así que, por lo tanto, los dos canales, cuando se conjugan encima con un año nuevamente electoral marcado por el ciclo político de las elecciones legislativas del 2021, puede ser que generen cierta dificultad, digamos, para corregir estos desequilibrios. Es un trabajo interesante en términos también de pobreza que me gustaría mostrarles, que simplemente cuando uno divide la sociedad en quintiles, en su trabajo de Lustig, um, lo que se ve es una concentración fuerte en el primer quintil, justamente en los sectores más vulnerables de los que están recibiendo transferencias directas del Estado. Y lo que se ve es una baja concentración en los quintiles siguientes, digo. Y el problema con esto es que el quintil 2 en Argentina son ingresos muy bajos. Si bien en este estudio no está solamente Argentina, digamos que toda Latinoamérica, en Argentina justamente estos quintiles son quintiles que necesitan ayuda del Estado. Así que por lo tanto tenemos todo esto, si quieren, segundo, tercer y cuarto quintil, que no está pudiendo, digamos, el Estado llegar hacia esos sectores. Básicamente ahí la complicación es la incapacidad justamente de tener una economía informal. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que está más o menos justificado desde ese punto de vista, pero no deja más que revelar eh, la poca capacidad del Estado de poder atender a las demandas del público. También hay desigualdad, esta es una encuesta del BID, Cornell University para América Latina, acerca de distintos niveles de ingresos y cómo le está afectando la pandemia, y básicamente está cambiando la configuración a lo largo de los distintos niveles de ingresos. Principalmente hay mucha pérdida de trabajo en los sectores de ingresos bajos, con pérdida de cierre de negocio. Y esto es interesante analizarlo porque digo, no es solamente que el Estado va a tener que asistir o que tiene que asistir a los trabajadores, sino también a la empresa para que siga funcionando la relación de trabajo-empleado, digamos, y que siga funcionando las relaciones de producción como las conocemos hoy en día. Así que me parece que estas encuestas lo que están empezando a mostrar es una reconfiguración de la sociedad. Por lo tanto, hasta acá, digamos, por ahí quiero hacer una reflexión en términos de, estamos viendo cambios estructurales por un lado, en medio de una coyuntura argentina que ya la conocemos y que sabemos que es ese déficit fiscal financiado con emisión del cual nos cuesta salir. Entonces, parece que son los mismos problemas de siempre, pero en un mundo nuevo y en realidad justamente en un país que también va a sufrir de estos cambios estructurales. Ex post, o una vez que termine todo, ¿qué es lo que se puede esperar? Bueno, todavía no sabemos cuánto se va a extender la cuarentena. Hubo ya 6 extensiones o si quieren la inicial, y después 5 extensiones más de la cuarentena, y todavía no hemos llegado al famoso pico, el cual, como sabemos, se está extendiendo más de lo esperado. Acá hay algo que me gustaría por ahí
algunos bullets de preguntas que uno podría hacerse y que me parece que vale la pena que la clase dirigente empiece a poner en agenda, que es buscar respuestas adecuadas a nuevos problemas, porque los viejos problemas no los supimos resolver y ahora se nos están representando, se nos están presentando nuevos problemas y esas nuevas problemáticas me parece que tenemos que estar a la altura de por lo menos poder abordar. Entonces, lo que tenemos es situaciones de, como siempre, recursos limitados y por lo tanto va a haber que hacer redistribución. Pero redistribución entre capital que no está trabajando y hay capital que está trabajando. Es decir, hay capital, por ponerlo en términos muy burdos, pero por ejemplo, el capital que puede ser un inmueble está generando una renta, pero al mismo tiempo el capital en la industria no está generando ingresos. Digo, y entonces no es acá ya un tema de subsidiar a capitalistas o trabajadores, sino empezar a hacer un mapeo un poco diferente de la situación. ¿Por qué? Porque encima se cruza con el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí el que recibe la renta del capital que está funcionando es alguien que está trabajando o que no está trabajando. Podría ser cualquiera de las dos situaciones. Por lo tanto, un tablero acerca de cómo se están sufriendo los distintos factores de producción para saber cómo va a ser la remuneración me parece que es interesante de plantear. En otro aspecto, digamos, ya no entre capital y trabajo, podemos mirarlo desde el punto de vista de público y privado. El ingreso público, digamos, tiene una certeza que por ahí el privado no lo tiene y esa certeza es que justamente conoce y sabe que le depositan el sueldo a fin de mes. Digo, y más allá de la discusión de si hay que bajar sueldos funcionarios, etcétera, eso me parece más simbólico. Me parece que es más preocupante la incertidumbre que está sufriendo el sector privado, que no sabe si va a caer justamente la actividad o si directamente va a desaparecer. Porque a medida que pasa el tiempo, estas diferencias se amplían y es más difícil distinguir entre quiénes son agentes ilíquidos y quiénes son agentes insolventes. Entonces, la ayuda que puede llegar a dar la liquidez del Banco Central, por ejemplo, hoy esto a nivel global también es algo que se está planteando, puede ayudar a resolver problemas de liquidez, pero no puede llevar a resolver problemas de insolvencia. Es decir, crisis nuevas donde justamente están atravesando cambios estructurales, donde nos estamos yendo por ahí a situaciones donde es más difícil las relaciones cara a cara, donde posiblemente surjan nuevas actividades, algunos negocios no van a ser rentables como lo eran antes y otros negocios pasan a ser rentables. Entonces hay que empezar a hacer también ese tipo de distinción y ver qué sectores son los que sobreviven. Y en Argentina el tamaño del Estado no está, digamos, ya es demasiado elevado como para hacer un reemplazamiento de la caída del sector privado por aumentar el tamaño del sector público, simplemente por la incapacidad de financiarlo. Entonces, ¿sabes qué preguntarse? ¿Qué sobrevive? ¿Cómo sobrevive? Si hay una desaparición, como decíamos, si es ilíquido o un tema de solvencia, si es transitorio o definitivo, y qué cosas nuevas surgen. Quizás una de las desventajas que tenemos acá es en el sector servicios de Argentina, está empleado el 78% de justamente el empleo formal. Con un peso del 63% del PBI, si este sector servicios, que es más que nada empujado por la demanda, empieza a ser cada vez más complicado de remontar, bueno, la pérdida de empleo puede llegar a empezar a ser una preocupación cada vez más grande. Habrá que ver cómo se deberán reasignar recursos para que la economía funcione con tasas de desempleo aceptables en términos de demanda social. A favor, uno podría decir que tiene Argentina, bueno, podría ser algo que ya hemos conversado, que es algo que ya conocemos, es el pasado, no es un virus del futuro, no es
el problema que por ahí veíamos que nos decían que era que los robots nos iban a reemplazar, digo, es un problema que el cual ya han atravesado las sociedades a lo largo del tiempo. En contra es que estamos viendo justamente las respuestas que no han ido a la misma velocidad que la globalización, por ejemplo. A favor, podría uno decir que la producción de alimentos podría ganar en términos relativos. O sea, lo que va a demandar el mundo principalmente son alimentos y es más inelástica, si se quiere, la demanda de alimentos que la demanda de bienes industriales. Nuestro país produce justamente eh, este tipo de alimentos, ¿no? De bienes, por lo tanto podría, digamos, no sufrir tanto de la caída de la actividad. Y quizás como para ir cerrando y reflexionar es en términos de corto plazo y largo plazo, es cómo saldremos de esto en términos de de la situación política. Cuando uno mira y analiza la región, ve conflictos en Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, en Venezuela, perdón, y por lo tanto toda esa bronca, como dice el politólogo Andrés Malamud, también está en cuarentena, digamos, también está encerrada. Y hay que ver cómo reaparece toda esta bronca una vez que pase todo la crisis sanitaria justamente y que al mismo tiempo no se extienda lo suficiente en Argentina como para que estalle justamente en un problema de estos. Así que con eso, digamos, quería dejar un panorama de lo que está viviendo hoy en día el mundo, que tomemos dimensión que es un shock a nivel global inédito y que en Argentina se están conjugando problemas que no podemos resolver hace mucho tiempo con situaciones críticas desde el punto de vista macroeconómico, como vimos el desequilibrio monetario y fiscal, pero que también al mismo tiempo la están atravesando nuevos problemas. Y esos nuevos problemas me parece que requieren de nuevos desafíos que esperemos que la clase política esté a la altura de resolver. Bueno, les agradezco nuevamente a la Secretaría de Graduados, a Rubén en especial, y nos estamos viendo pronto.